Bienvenidos al curso de Medicina en la Fertilidad. Hoy vamos a hacer una introducción a la teología del cuerpo. Al final de esta presentación, el estudiante será capaz de conocer los aspectos básicos de la teología del cuerpo y realizar un análisis moral de la anticoncepción a la luz de estas enseñanzas. Necesitamos hacer un pequeño contexto histórico para comprender lo que significó Humanae Vitae y después lo que es la teología del cuerpo. En el año 1962 se inaugura el Concilio Vaticano II, que si bien tocó los temas del matrimonio y la familia, no entró en detalles en lo que significaba el problema moral de la anticoncepción. Juan XXIII creó una comisión para el estudio de este tema, la Pontificia Comisión de Estudios sobre Población, Familia y Natalidad, que primero era una comisión de expertos teólogos, pero que después el Papa Paulo VI la amplió, invitando a médicos y otros profesionales, filósofos también, para estudiar este tema. Esta comisión entregó sus informes al Papa en el año 1966, en que eran cuatro informes en que había una posición de la mayoría que estaba por cambiar las enseñanzas de la Iglesia y permitir el uso, en algunos casos especiales, en el matrimonio cristiano, de los anticonceptivos, así como había pasado en otras iglesias. Y había una posición de la minoría que recomendaba o que después a la luz de los estudios decía que no era necesario o que no se podía cambiar las enseñanzas de la iglesia al respecto de este tema. En 1967 se publicaron los informes que eran secretos, y esto hizo que se generara una expectativa en la comunidad, que se pensara que la iglesia iba a cambiar su postura con respecto a los anticonceptivos, con respecto a la contracepción, que iba a permitir en el caso de los matrimonios el uso de los anticonceptivos. Y después, en el año 1968, se publica Humanae Vitae. El problema es que Humanae Vitae fue recibida en este contexto que se esperaba que iba a cambiar las posturas de la iglesia como una bomba atómica, en el sentido de teólogos, moralistas, universidades, sacerdotes. No fue bien recibida. Tuvo muchos problemas pastorales para poder eh, aplicar la enseñanza del Papa y de la Iglesia al respecto. No se, no se comprendió bien. Se escribieron ríos de tinta, ya sea a favor, ya sea en contra, y produjo mucha división y también mucho dolor para el Papa. ¿Qué decía Humanae Vitae? En el número 11, la Iglesia enseña que cualquier acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. ¿Y cuál es el fundamento de esta norma? El Papa escribe: esta doctrina está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. El acto conyugal, por su íntima estructura, mientras une profundamente a los esposos, los hace aptos para la generación de nuevas vidas. Salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y procreador, el acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo y verdadero y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. Este era lo que pedía y este era el fundamento. El mismo Papa, en unos puntos más adelante, dice: nosotros pensamos que el hombre va a ser capaz de comprender estas enseñanzas de la iglesia, lo que realmente no pasó, y ha costado mucho enseñarlas, ha sido fuente de división, y hoy día muchas personas en la iglesia enseñan que esta es una doctrina que no está, que está superada, y que la parte de la anticoncepción podría ser usada en algunos casos. Quizás también no hemos sido capaces de comprenderla o de enseñarla bien o de mostrar los aspectos positivos, y solamente se ha mostrado como algo negativo, en el sentido de que no se puede hacer, pero difícilmente la hemos explicado bien. En este contexto está Karol Wojtyła, Juan Pablo II, que desde sacerdote acompañó a los jóvenes en sus primeras relaciones, los acompañó en el matrimonio,
era muy cercano a ellos y el tema del amor humano para él era un tema importante en su sacerdocio. De hecho, escribió un libro que se llama Amor y Responsabilidad, también una obra de teatro, El Taller del Orfebre, donde abordaba estos temas y ayudaba a los jóvenes al respecto. De hecho, él mismo dice, siendo aún un joven sacerdote, aprendí a amar el amor humano. Este es uno de los temas fundamentales sobre el que centré mi sacerdocio, mi ministerio desde el púlpito, en el confesionario y también a través de la palabra escrita. Si se ama el amor humano, nace también la viva necesidad de dedicar todas las fuerzas a la búsqueda de un amor hermoso. Bueno, el Papa que ya estaba cercano a los jóvenes, que los acompañaba en sus matrimonios y en sus problemas, también vio el problema de lo que significaba el problema pastoral de la aplicación de la encíclica Humanae Vitae. Y de hecho ya como obispo y cardenal quiso retomar lo que había escrito en Amor y Responsabilidad, pero sobre todo desde un punto de vista teológico, para poder responder a los problemas pastorales de la encíclica Humanae Vitae. Uno de sus biógrafos decía que en el cónclave del año 1978 llevaba sus apuntes para seguir avanzando en este tema, pero el cónclave de octubre del 78 lo, lo cambió de estado y lo llevó a ser nombrado el sumo pontífice de la Iglesia Católica. Esto fue el 78, pero ya el 79 comenzó una serie de enseñanzas en las audiencias generales de los días miércoles. Los días miércoles en Roma el Papa saluda a los peregrinos y al pueblo romano que vienen a saludarlo, a visitarlo, y generalmente da un discurso sobre un tema relacionado con la semana, o con la fiesta o con la fecha que corresponde. Pero desde el año 1979 y por 5 años, 6 años, el Papa, las audiencias generales, las empezó a dedicar a algunos temas del matrimonio, algunos temas de la corporeidad, algunos temas de la sexualidad y finaliza con algunas reflexiones sobre Humanae Vitae. Fue interrumpida en el año 81 por el atentado, fue interrumpida en el año 83 por el Año Santo de la Redención. Pero el Papa empezó a hacer estas enseñanzas y al final él dice, bueno, estas enseñanzas no son algo desordenado, que no tiene forma ni cuerpo, sino que forman toda una doctrina que él dice que se llama una reflexión sobre la teología del cuerpo. Y también le dice a los estudiosos, bueno, a las universidades, que este cuerpo, estudienlo, trabajenlo y analícenlo. Es lo que se llama la teología del cuerpo o las catequesis sobre el amor humano en el plan divino. De alguna manera el mismo Papa nos dice, este es como una pedagogía para poder ayudarnos a comprender por qué, eh, por qué de nuestro cuerpo, por qué de nuestra sexualidad, qué es el amor humano y cuál es nuestra vocación. No se sabe por qué el Papa escogió esta manera de, en vez de publicarlo de una sola vez, sino que ir semana a semana a publicarlo. Uno de sus biógrafos dice, pareciera que lo quería camuflar, ocultar, eh, para que como una bomba de tiempo en algún minuto del tercer milenio explotara y pudiera ser conocida por todos. No siempre es tan conocida por todas las personas las enseñanzas del Papa sobre la teología del cuerpo. Vamos entonces a hacer una pequeña introducción a esto. Como parte el Papa, parte con la pregunta que le hacen los fariseos al Señor. Le preguntan, ¿se puede uno divorciar de su mujer por un motivo cualquiera? Esta es una pregunta para ponerlo a prueba. ¿Por qué? Porque había dos facciones en ese momento. Una que decía, se puede divorciar de la mujer por un motivo cualquiera, y otra que solamente por un motivo grave se podía divorciar. Jesús, si tomaba cualquiera de las dos posturas, iba a estar en contra del otro grupo. Por eso era para ponerlo a prueba, para que se aliara con nuestros grupos. Para el fariseo en ese minuto no era un problema si se podía uno divorciar o no de la mujer. El problema que estaba buscando era otro. Pero Jesús no entra en esa disputa y les responde algo que quizás ellos no estaban esperando.
¿No habéis leído que el Creador desde el principio los hizo varón y hembra, y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El fariseo, para tratar de explicar su pregunta, le dice, pues, ¿por qué Moisés escribió dar acta de divorcio y repudiarla? Él les dice, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio. El Papa, al empezar a analizar este texto, dice que es interesante que Jesús en dos oportunidades manda a su interlocutor al principio. Para comprender el problema del divorcio, para comprender el problema del matrimonio, el Papa manda en dos veces al principio, y de este principio que es el Génesis, que es la creación del hombre, podrá sacar una respuesta. De alguna manera, entonces, en el principio, en la creación del hombre, está la respuesta para la relación del varón y la mujer, el divorcio, pero otras más. Entonces, este principio que se refiere el Papa de alguna manera es como la prehistoria del hombre, la prehistoria de el hombre en la tierra, antes del pecado original. De alguna manera es la idea que tiene Dios sobre el hombre al crearlo. Entonces vamos a analizar igual que el Papa, este camino desde el principio, analizando el relato de la creación. Hay dos relatos de la creación. El primero, que se llama Eloísta, porque habla de Dios como Elohim, que es el más nuevo, el relativamente más nuevo. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves del cielo, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicados, y henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves del cielo, y en todos los animales que reptan sobre la tierra. Aquí es importante que a veces las traducciones no hacen juicio, no hacen un verdadero sentido de lo que dice el texto. El Papa nos dice que en estricto rigor la palabra es hagamos al ser humano o hagamos a la humanidad. No es hagamos al hombre en el sentido del hombre como varón. Hagamos al ser humano nuestra imagen como semejanza nuestra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. El ser humano es este macho y hembra. De alguna manera, esta es una definición más bien teológica del hombre, una definición objetiva. El hombre es definido sobre la base de la relación con Dios. La semejanza del hombre solo con Dios, no con los animales. Y por lo tanto no se puede reducir al mundo ni ser explicada en base a estas categorías. El hombre está sobre el mundo, sobre la creación. Creó pues Dios al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios. Lo creó, macho y hembra los creó. La palabra que usa al ser humano es a Adam. Aquí no es un nombre propio, no es el nombre de Adán que va a aparecer después cuando aparezca la mujer. Aquí es creó pues Dios al ser humano. El hombre, la humanidad es varón y hembra. Y solo en la creación del ser humano se explicita la diferencia sexual. Hasta antes de eso se crearon los aves del cielo, los peces del mar, los animales que están en la tierra. Pero solamente cuando se habla de la creación de la humanidad se explicita la diferencia sexual. ¿Y por qué dice Juan Pablo II? Porque la sexualidad con sus signos exteriores es a imagen de Dios. Veamos un poco cómo es Dios para poder comprender qué es el hombre y cómo el hombre es su imagen. El hombre, la humanidad es su imagen. No el varón, la humanidad es su imagen. Por supuesto que Dios es inteligente y puede amar, que son las capacidades fundamentales, así las facultades superiores del hombre. Pero hay algo sobre todo muy particular de Dios. Dios es una comunión de personas, una comunidad de personas. El Padre que engendra al Hijo y lo ama desde siempre, el Hijo que es engendrado desde siempre y ama al Padre, y entre ambos es tanto el amor que existe que es otra persona.
que es el Espíritu Santo. Dios no es tanto un ente externo, una fuerza, un motor inmóvil, el acto puro, sino que es más bien una comunidad de personas que se aman desde siempre y para siempre. Tres personas separadas, diferentes, un solo Dios. ¿Cómo crea la humanidad? El varón, que es capaz de entregarse a su mujer y amarla, su mujer que es capaz de recibirlo y entregarse a él, y por tanto forman una comunidad, una comunión de personas. De alguna manera, el hombre, la humanidad, varón y mujer, son reflejos de esta comunión de personas divinas. La sexualidad es lo que permite la semejanza con Dios. La sexualidad es lo que permite la comunión, la unión completa, siendo dos personas y un solo ser. A diferencia de, así, o equivalente a Dios, tres personas en un solo ser, un solo Dios. El ser humano es a imagen de Dios por la sexualidad, no pese a ella. La sexualidad permite la entrega completa, ser una sola carne, un solo ser con dos personas. Y esto habla que nuestro cuerpo tiene un significado que se llama un significado esponsal, dice el Papa, que es un significado de que soy don, que mi cuerpo me habla de que mi vocación, mi futuro está en el entregarme a la otra persona. Y eso lo puedo captar a través de mi cuerpo y con sus órganos sexuales. Después viene el segundo relato de la creación, que es el más antiguo, el relato yavista, en que se habla aquí que el hombre es formado del barro. El día que hizo Yahvé Dios la tierra y el cielo, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Dijo luego Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombre a todos los ganados, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Juan Pablo II dice que el texto primero nos hablaba del carácter objetivo del hombre. Este segundo texto nos habla más bien de una profundidad subjetiva, psicológica, cómo se sentía Adán. Y de nuevo, esta humanidad que fue creada. Solamente va a existir Adán o el varón cuando aparezca la mujer. Y entonces él dice que esta humanidad va a tener tres experiencias que lo van a marcar y definir: la soledad originaria, la unidad originaria y la desnudez originaria. No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. De alguna manera esta soledad a Adán le permite a él darse cuenta que está solo. Y solamente la persona, solamente el que posee la facultad de la inteligencia, es capaz de darse cuenta de esta subjetividad y de este estar solo. De alguna manera se le enseña o él logra comprender que es una persona que tiene esta facultad. Y esto es algo anterior a ser varón o mujer, no en el sentido cronológico, sino ontológico. En el sentido de que es un individuo que tiene una subjetividad, que tiene un mundo interior. También él se da cuenta, esta humanidad se da cuenta que no hay otro como él, no hay un semejante. Ni los animales son sus semejantes, ni Dios, aunque pueda tener una relación, pero no es su igual. El primer aspecto es la soledad originaria. El segundo es la unidad originaria. Entonces Yahvé Dios hizo descender un sopor sobre el hombre que se durmió, y le quitó una de sus costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja al hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Es importante, recalca el Papa, que cuando aparece el sopor en la Biblia,
es porque Dios va a hacer una alianza con el hombre. De alguna manera, este sopor, este sueño, este temor que aparece, se produce antes de la alianza. A Abraham le viene como un sopor antes de la primera alianza, y también a los discípulos en el huerto de los olivos, como que les entra un sueño, un sopor antes de que comience la segunda alianza o la nueva alianza. De alguna manera va a aparecer esta alianza de Dios en la creación del hombre, porque la definitiva creación del hombre consiste en la unidad de dos seres, varón y mujer. La soledad es el camino a esta unidad que puede definirse como comunión de personas. En la audiencia general del 14 de noviembre del año 79, el Papa dice: el hombre ha llegado a ser imagen y semejanza de Dios no solamente a través de la propia humanidad, sino a través de la comunión de personas que el varón y mujer forman desde el inicio. La función de la imagen es la de reflejar a quien es el modelo, la de reproducir el propio prototipo. El hombre llega a ser imagen de Dios no tanto en el momento de la soledad, cuanto en el momento de la comunión, imagen de una inescrutable comunión divina de personas. O sea, la humanidad, reflejo de cómo es Dios, imagen de Dios, no como algo estático, único, sino como una comunidad de personas, una comunidad de amor. De alguna manera, cuando crea al hombre, ya está la mujer ahí, la creación del hombre, la creación del ser humano, es la unión de estos dos seres, varón y mujer. Otro aspecto importante recalca el Papa, este aspecto subjetivo de cómo era esta humanidad, es sobre la desnudez. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Esto, que parece algo tan sencillo, es el único momento en la Biblia en que se habla de la desnudez sin asociarlo a la vergüenza. Después siempre está asociado a la vergüenza. ¿Y por qué, dice el Papa? Porque ellos se veían a la luz de esta inocencia original, en el sentido de que tenían una plenitud de conciencia respecto al significado del cuerpo. Ellos veían su cuerpo y los órganos de la sexualidad como la manera que les permitía poder unirse, la manera que les permitía poder cumplir su vocación de ser, de poder entregarse completamente al otro. Ellos veían el significado esponsal del cuerpo, ellos veían que estaban hechos para la entrega, para ser don, y que era la marca propia de la persona, poder entregarse al otro. Y eso les hablaba de su vocación. Por lo tanto, no había nada que avergonzarse del cuerpo. Y en este aspecto, lo que significaba el cuerpo y la vocación, estaba la fertilidad. Estamos llamados a entregarnos por medio de nuestro cuerpo, y por lo tanto el cuerpo no es solo para la procreación, la sexualidad no es solo para la procreación. La procreación, que es una sobreabundancia, la fecundidad es una sobreabundancia del amor. El cuerpo humano con su sexo y en su sexo está hecho para la unión, la comunión de las personas. El fruto de esta comunión es la fecundidad en la otra persona. Y por lo tanto no es posible, sin traicionar la vocación esponsal del cuerpo, reducir la sexualidad solamente a la función procreadora. ¿De acuerdo? Es una reducción solamente la sexualidad como medio para la unión, pero también la sexualidad solamente para la procreación. El cuerpo, en efecto, y solamente él, es capaz de hacer visible lo que es invisible, lo espiritual y lo divino. Ha sido creado para transferir en la realidad visible del mundo el misterio escondido desde la eternidad en Dios y ser así su signo. De alguna manera, el cuerpo humano y el matrimonio como un sacramento, como un signo visible de cómo es Dios. Pero después viene el pecado original, este querer ser como dioses, este querer ser autores de la ley moral y alejarnos de Dios. Y si ustedes recuerdan, el primer efecto del pecado original es la vergüenza sobre el cuerpo. Ellos comen del fruto del árbol de la ciencia, y lo primero que hacen es taparse, es ocultarse el uno del otro, es tapar sus órganos genitales. ¿Por qué? Porque pierden comprender el significado esponsal del cuerpo. Pierden lo que significaba la comunión, el comprenderse a sí mismo. Y entonces lo primero que hacen es ocultarse uno del otro. ¿Por qué?
Ocultarse también, dice el Papa, porque empieza a existir esta voluntad de dominio del varón sobre la mujer, y también en, en diferencia empieza a surgir la división y esta falta de comprenderse como somos. Y empiezan los problemas entre el varón y la mujer y las dificultades. Y el problema es que se le echa la culpa al matrimonio de esto. El matrimonio sería lo que me impide ser feliz. Y no que hay algo dentro de mí, una fractura, la concupiscencia, que me permite o que me dificulta ver el bien y también me dificulta hacer el bien. El hombre, después del pecado original, y el hombre, ya estamos hablando del hombre histórico, ha perdido la conciencia del significado del cuerpo. Se mantiene como un eco en su corazón, pero es imposible para el hombre histórico recuperar esa inocencia original con sus propias fuerzas. Entonces el Papa empieza a hablar de este tríptico de la teología del cuerpo. La primera parte de este tríptico es el hombre prehistórico. Después empieza a hablar del hombre histórico, el hombre que desde el pecado original, cuando ya está viviendo en la humanidad hoy día. Y después empieza a hablar sobre el matrimonio como sacramento que busca sanar desde dentro y restaurar lo perdido. No es como una compostura, no es como pegar una porcelana que se rompió, no es un poner en regla, no es un dar permiso, sino que es ayudarnos a restaurar lo que era la unión entre el varón y la mujer, que en un momento iba a ser íconos de la Trinidad, es decir, signo de cómo era Dios. Pero el Señor, que hace nueva todas las cosas, no solamente hace que el matrimonio sea signo de cómo es Dios, sino que también hace que el matrimonio y la unión del varón y la mujer sean signo de cómo es el amor de Dios por su pueblo y el amor específicamente de Jesucristo por la iglesia. Aquí recuerden esta parte de la carta a los Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó por entero a ella. De alguna manera el matrimonio ya después como sacramento no solamente es un signo de cómo es Dios, una comunidad de personas, sino que también es signo del amor y la entrega de Cristo por su iglesia y de su iglesia por Cristo. De alguna manera Dios quiso manifestar su imagen en lo visible a través del cuerpo humano, pero la humanidad esposa lo ha traicionado. Por usar los términos del Antiguo Testamento, se ha prostituido. Pero Dios no abandona a su esposa, la levanta y la vuelve a purificar. Y aquí está la primera alianza. Y la primera alianza marcada ¿dónde? En los órganos de la generación, con la circuncisión. Como signo de la alianza perpetua de Dios con su pueblo. De alguna manera una alianza nupcial. Y si ustedes ven cómo se refieren los profetas y cómo se refiere el Antiguo Testamento, es como una relación del varón y la mujer. No tendrás otro Dios más que yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, un Dios celoso. Te pongo aparte, reharé tu virginidad, tú serás mi novia. Sin embargo, la encarnación del Hijo de Dios lleva a cabo los desposorios más totales de Dios con la humanidad. El matrimonio como signo de la entrega de Cristo por su iglesia. Este matrimonio parte en una comida de bodas y después viene la entrega. La comida de bodas, la última cena, pero igual que el matrimonio, una cosa es la celebración del matrimonio y otra es la consumación. Sin consumación no hay matrimonio. Pero la consumación ocurre en el madero nupcial. Es este el momento en que Cristo se entrega por completo a su iglesia. Lo mismo, el matrimonio ocurre en el banquete de bodas, pero la consumación ocurre en el lecho nupcial. ¿Y qué es lo que se dicen los que se aman? Lo que se han dicho siempre. No es solamente un texto que debes leer. Lo que buscan es entregarse. Yo me entrego a ti para amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad, en la alegría y las tristezas todos los días de mi vida y hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque el que ama verdaderamente, el que ha caminado desde la atracción, el enamoramiento hasta el amor verdadero, lo que busca es hacer feliz al otro. ¿Y cómo lo hace feliz? A través de un regalo. ¿Y qué mejor regalo que la entrega sincera de uno? El que llega a querer entregarse al otro, el que llega a querer el bien del otro, como dice Aristóteles, es el que ama verdaderamente. Y por eso
Siempre los que se han amado buscan entregarse completamente. Yo me entrego a ti para amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Y por eso, esto es muy interesante porque la teología del cuerpo, si bien nos permite comprender cuál es la vocación y el sentido del hombre al mirar a Dios, también nos permite conocer cómo es Dios, cómo es su entrega. Lo de arriba permite lo de abajo permite comprender lo de arriba permite comprender lo de abajo. Lo de arriba es decir, cómo es Dios, cómo es la Trinidad, cómo es la comunión de personas, pero también cómo es la entrega de Cristo por su iglesia, nos permite comprender lo de abajo, lo del mundo, la relación del varón y la mujer. Pero también la relación del varón y la mujer nos permite comprender cómo es Dios. De alguna manera da una nueva luz sobre qué es lo que, cómo es esta entrega de Cristo por su iglesia, pero también cómo debería ser el matrimonio cristiano. Tenemos este tríptico, el hombre prehistórico, el hombre histórico, pero también el hombre del futuro después de la resurrección. Quiero hacer una nota, nosotros estamos analizando muy rápidamente, muy brevemente algunos aspectos de la teología del cuerpo. Yo los invito a revisar más textos y a leer sobre ellas, sobre las audiencias generales. Están en internet, es fácil conseguirlas. Nos vamos a saltar todo un aspecto que habla de la virginidad por el reino, pero vamos a tocar un pequeño punto sobre la resurrección. ¿Cómo son las audiencias generales de la resurrección? Parten analizando la respuesta que da Dios, Jesucristo, cuando le preguntan sobre la resurrección de los muertos. Le preguntan a los saduceos. No sé si ustedes se recuerdan, era una mujer que se casó con los 7 hermanos y todos iban muriendo, entonces le preguntan cómo va a ponerlo a prueba. Le dicen, bueno, esto es ridículo porque ¿de quién va a ser mujer? ¿De cuál de todos los hermanos va a ser la mujer cuando resuciten los muertos? Y entonces de nuevo Jesús les dice, no han entendido nada porque al final el hombre no va a tomar mujer. El Papa nos explica que la resurrección hay que diferenciarla de la reanimación. Lázaro y la hija de Jairo son reanimaciones. Jesús es el primero que resucita y la resurrección es un estado definitivo, un estado totalmente nuevo de unión del cuerpo y del espíritu. De hecho, al principio los discípulos les costó reconocer al Señor. Y también es importante recordar que la resurrección no va a ser una descarnación, no vamos a ser solamente un ente espiritual, sino que vamos a seguir siendo un cuerpo sexuado. Después de la resurrección, Jesús sigue siendo cuerpo. Una vez resucitados, vamos a estar en situación de realizar no solamente una imagen de la comunión divina, sino que realizaremos totalmente la comunión divina en nosotros y en consecuencia plenamente la significación esponsal de nuestro cuerpo. En un principio, el cuerpo y la creación del varón y la mujer eran signos de cómo era Dios, una comunidad de personas. Después, en la nueva alianza pasa a ser signo de la unión de Cristo por su iglesia, pero como imagen de nuestro futuro y nuestra invitación y nuestra vocación, que es cuál, ser hijos en el Hijo. Después de la resurrección y la vida eterna, ¿qué va a consistir? Va a consistir en participar de la vida divina como hijos. En Cristo vamos a ser engendrados por el Padre, vamos a ser amados por el Padre y lo vamos a amar como Cristo. Vamos a participar de esta vida. Y por lo tanto va a ser tanta la alegría y el gozo que no va a ser capaz uno o va a estar fuera de las relaciones entre las personas humanas, porque vamos a estar completamente participando de la vida trinitaria. Y eso es la invitación que nos hacen, que es no solamente hacer una criatura, sino que hacer hijos adoptivos de Dios. Y hijos no solamente en el sentido de contemplar a Dios ni participar del cielo, el reino, sino que de vivir en la misma vida trinitaria. Por lo tanto, el sentido del matrimonio cristiano es identificarnos lo más posible y cada día más en un clima de fidelidad a la gracia del sacramento con los desposorios de Cristo con la Iglesia, en espera de la resurrección que significará por completo aquello para lo que está hecho nuestro cuerpo. Es decir, para ser don, para amar y para ser amado.
Este es el tríptico de la teología del cuerpo: el hombre prehistórico, el hombre histórico y el hombre escatológico. Después de toda esta reflexión larga de años, el Papa empieza a hablar sobre la Humanae Vitae. Pero, como nos dice la audiencia general del 28 de noviembre, las catequesis dedicadas a la encíclica Humanae Vitae constituyen solo una parte, la final, de las que han tratado de la redención del cuerpo y la sacramentalidad del matrimonio. Si llamo la atención concretamente sobre estas últimas catequesis, lo hago no solo porque el tema tratado en ellas está unido más íntimamente a nuestra contemporaneidad, sino sobre todo porque de él nacen los interrogantes que impregnan en cierto sentido el conjunto de nuestras reflexiones. Por consiguiente, esta parte final no ha sido añadida artificialmente al conjunto, sino que le está unida orgánica y homogéneamente. En cierto sentido, la parte colocada al final en la disposición global se encuentra a la vez en el comienzo de este conjunto. Y aquí es muy importante toda la reflexión que ha venido durante estos años sobre el hombre histórico, prehistórico, lo que significa el cuerpo, lo que significa la sacramentalidad del matrimonio, han sido realizadas para explicar la Humanae Vitae. De alguna manera el Papa se da un preámbulo enorme para poder explicarnos la Humanae Vitae, explicar el número 12 de la Humanae Vitae, es decir, los fundamentos. Por supuesto que lo excede, porque no es solamente una explicación Humanae Vitae, sino que nos ayuda a comprender cómo es Dios, cómo es nuestro cuerpo y muchos otros aspectos que son muy importantes, que todavía yo creo que falta desarrollar y falta estudiar. El Papa nos dice: la Humanae Vitae nos induce a buscar el fundamento de la norma que determina la moralidad de las acciones del hombre y la mujer en el acto conyugal, en la naturaleza de este mismo acto y todavía más profundamente en la naturaleza de los mismos sujetos que actúan. Y aquí entonces vamos de nuevo a ver algunos aspectos de Humanae Vitae. La verdadera naturaleza y nobleza del amor conyugal se revelan cuando éste es considerado en su fuente suprema, Dios que es amor, el Padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. El matrimonio no es, por tanto, efecto de la casualidad o producto de la evolución de fuerzas naturales inconscientes. Es una sabia institución del Creador para realizar en la humanidad su designio de amor. Los esposos, mediante su recíproca donación personal, propia y exclusiva de ellos, tienden a la comunión de sus seres en orden a un mutuo perfeccionamiento personal, para colaborar con Dios en la generación y en la educación de nuevas vidas. En los bautizados, el matrimonio reviste además la dignidad de signo sacramental de su gracia, en cuanto representa la unión de Cristo y de la Iglesia. Después el Papa habla de cuáles son las características del amor conyugal y entonces nos da 4 notas. Es un amor humano, total, fiel y exclusivo hasta la muerte y fecundo. Amor humano en el sentido que es con el cuerpo y con el espíritu, sensible y espiritual al mismo tiempo. El amor humano que es una entrega total del varón por la mujer y de la mujer hacia el varón. Y estas 2 notas son muy importantes, porque si este amor conyugal, para ser verdadero, debe ser total. Pero esto no es una característica que nosotros le agregamos al amor, sino que si en la relación, si uno de los dos se guarda algo y no se lo entrega completamente al otro, uno empieza a dudar si hay realmente amor verdadero. Lo mismo, el amor es fiel y exclusivo. Y por eso duele tanto la traición, por eso duele tanto el engaño. No es algo que nosotros le hemos ido agregando, sino que en todas las culturas, cuando hay dos que se aman verdaderamente, el engaño o la infidelidad produce mucho dolor. Por último, el amor es fecundo. El amor verdadero es fecundo. Me hace crecer, me hace sacar lo mejor de mí, pero además es tanta la fecundidad que puede venir una nueva persona que es el hijo. Importante es que estas características del amor, que es humano, que es total, que es fiel y exclusivo y es fecundo, no son extrínsecas a la experiencia del amor. De alguna manera, cuando analizamos la fenomenología de la experiencia amorosa, nos damos cuenta que la relación de amor verdadero tiene todas estas notas, que es un amor humano, que es con la mente y con el cuerpo, que es total, que es fiel y exclusivo y que es fecundo. Pero sobre todo, si no es una entrega total, no estamos hablando de la plenitud del amor. Si todavía uno se quiere guardar algo o reservar algo, es que todavía no ha llegado a la culmine del amor.
¿Por qué? Porque el amor verdadero es una entrega, cuando uno ama y quiere lo mejor para el otro, quiere entregarse por completo a él. Vamos de nuevo a ver la norma. Esta doctrina, muchas veces expuesta por el magisterio, está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Efectivamente, el acto conyugal, por su íntima estructura, mientras une profundamente a los esposos, los hace aptos para la generación de nuevas vidas, según las leyes inscritas en el ser humano, en el ser mismo del hombre y de la mujer. Salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y procreador, el acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo y verdadero y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. Lo que nos dice Humane Vitae y lo que nos recuerda Juan Pablo II es que no se puede romper el significado unitivo y el significado procreador del acto conyugal. Pero no es que no se deba. No se puede, no es que no se deba, sino que no se puede porque si se separa unión, entrega y fecundidad, hacemos que la relación sexual, que el acto conyugal deje de ser lo que es, un acto de entrega total. Si yo le quito la fecundidad al acto conyugal, lo que estoy haciendo es quitarle una parte a la entrega, es decir, me estoy reservando mi fecundidad y no te la voy a entregar, pero tampoco voy a aceptar la fecundidad tuya ni la posibilidad de ser padre. Por lo tanto, este acto, que era un acto de entrega total, pasa a ser un acto de entrega, pero no completa. Y por lo tanto, un acto no de amor completo. Y ese es el problema moral de la anticoncepción. ¿Y por qué dirían ustedes? Porque, según nuestra vocación, y en el fondo la ley en el cristianismo se refiere al amor. Como nos recuerda San Pablo, el que ama al prójimo ha cumplido con toda la ley. Por lo tanto, algo que afecte la relación y la entrega del varón y la mujer es un problema. Por lo tanto, aquí, como nos enseña Santo Tomás de Aquino, el pecado es lo que le hace mal al hombre. ¿Cuál es el problema de la anticoncepción? Impide la entrega total entre los esposos, altera la donación y la comunión personal. Hagamos ahora un análisis a la luz de todo lo que hemos estudiado, un análisis moral. Un análisis moral nos va a permitir saber si un acto es bueno o es malo. Para hacer un análisis moral, clásicamente se han visto tres aspectos. Uno es el objeto, el fin y la circunstancia en una acción. El objeto es el medio que elijo para cumplir mi acción. El fin es lo que busco con la acción. Por ejemplo, un hombre que trabaja para ayudar a su mamá que está enferma. ¿Cuál es el fin de esa acción? Ayudar a la mamá que está enferma. O un fin bueno. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo que elige? No es algo material, sino que es lo que elige. Él elige trabajar para esa acción. Vean, entonces, por lo tanto, la acción es buena. Para que un acto sea bueno, objeto, fin deben ser buenos. Las circunstancias no me cambian la valoración, sino que hacen que un acto bueno sea más bueno, o un malo sea más malo o menos malo. Pero imaginemos que este hombre quiere ayudar a su madre que está enferma a un fin bueno, pero elige robar. Entonces roba para ayudar a su madre enferma. Fin bueno, ayudar a la madre enferma. Objeto malo, que es el robar, apoderarse de lo ajeno. Por lo tanto, la acción completa es mala. Pensemos en alguna circunstancia, por ejemplo, roba los ahorros de una viuda muy pobre que no tenía que comer. Bueno, hacen que ese acto sea peor todavía. Veamos el problema de la anticoncepción con relación a la abstinencia periódica, que por ejemplo es uno de los métodos, es el método de la ovulación Billings. ¿Cuál es el fin? Buscamos no tener un hijo. ¿Es malo ese fin? No necesariamente, porque el mismo Papa, cuando nos habla, Pablo VI, cuando nos habla de la paternidad responsable, nos dice que primero hay que conocer el cuerpo, los aspectos biológicos, pero también conocer los aspectos psicológicos, sociales, económicos, que la pasión sea dominada por el intelecto, pero sobre todo que veamos lo que quiere Dios para nosotros. Y entonces, en ese caso, el varón y la mujer, el matrimonio, pueden decidir que en un momento
no es bueno que venga un hijo, o por un tiempo indefinido, que no es bueno que venga un hijo, y por lo tanto puede ser un fin bueno. Lo único que pide la iglesia, o que nos, que nos, que nos enseña la iglesia, es que seamos generosos. Pero generoso no es un número. Generoso puede ser a veces un hijo, y para algunas personas tener tres, cuatro, puede ser que todavía falta generosidad. Aquí es importante que eso depende de cada persona. Y recuerden cuando estaba Jesús viendo a las personas que entregaban su ofrenda, y vio una viuda pobre que entregó dos moneditas de cobre, y dijo, bueno, ella fue generosa. Eso es importante porque a veces en la iglesia puede ser que algunas personas eh, piensen que esto es tener todos los hijos que vengan, y no necesariamente tener todos los hijos que vengan, sino que es, después de un análisis del matrimonio, ver qué es lo que nos pide Dios. Bueno, pero el fin en ambos casos es no tener un hijo. ¿Cuál es la diferencia? En el primer caso, la anticoncepción, lo que se busca es hacer infecundo el acto conyugal. Por lo tanto, no hay entrega total. Y ese es el problema, y por eso tiene una valoración negativa. ¿Qué es lo que elige la persona de la abstinencia periódica? La persona lo que elige es abstenerse en el periodo fecundo. ¿Se dan cuenta? En el método de la ovulación Billings es imposible hacer infecundo el acto conyugal. Porque cuando no es posible entregarse completamente, uno no se entrega con el cuerpo, sino que busca otras alternativas para entregarse y demostrarse el amor. Por lo tanto, es completamente diferente la acción, y no es un anticonceptivo natural, no es un anticonceptivo católico. Es imposible que haga infecundo el acto conyugal. ¿De acuerdo? Siempre hay entrega total, que es la gran diferencia. Esto es lo que yo quería conversar con ustedes, los aspectos de la teología del cuerpo. De nuevo los invito a revisar y a estudiar más sobre este tema, que no solamente nos va a ayudar a comprender sobre nosotros, nuestra vocación, el matrimonio, la anticoncepción, lo que es el billing, sino que también nos puede dar algunas luces de lo que significa la entrega para la infertilidad, para la ayuda a los pacientes con infertilidad. Quiero terminar con una pequeña reflexión, eh, porque esta ya es la última clase de nuestro curso de medicina de la fertilidad. Eh, Van a ser dos reflexiones. La primera es acompañar a las personas con infertilidad porque sufren mucho, es un dolor muy importante, porque la misma relación, el mismo amor busca ser fecundo. Hay que ayudarlos también a comprender que la fecundidad no solamente se puede dar con los hijos, sino que también se puede dar de otras maneras, ayudando a los demás o acogiendo una vida, o también con la adopción. Pero también muchas veces en la iglesia, esto lo digo para las personas que son católicas, yo soy católico, muchas veces en la iglesia parecemos un grupo de personas que se oponen y que andamos con carteles prohibiendo cosas, no a las relaciones prematrimoniales, no al condón, no a la anticoncepción, no al divorcio, no a la pornografía, no al aborto. Y muchas veces puede ser que nos cueste mostrar los aspectos positivos. El Papa Benedicto XVI en una entrevista decía: la iglesia, más que puros no, también es un gran sí a la vida, un gran sí al amor, a la entrega total, a una humanidad eh, mejor, más humanizadora, más civilizada. Por lo tanto, tenemos un gran sí que mostrar. Y la teología del cuerpo es un gran sí que nos explica quiénes somos, cuál es nuestra vocación, a dónde estamos llamados. El mismo Papa Benedicto XVI en su primera encíclica lo pone en estos términos, parafraseando a un filósofo. Él dice: el cristianismo habría dado de beber a Leros un veneno, el cual, aunque no le llevó a la muerte, le hizo degenerar en vicio. La iglesia, con sus preceptos y obligaciones, ¿no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? ¿No pone quizás carteles de prohibición precisamente allí donde la alegría predispuesta a nosotros por el Creador nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de lo divino? Muchas veces hay alguna visión maniquea en el sentido de que el cuerpo es una prisión para la carne, que el cuerpo es algo malo, que la sexualidad es algo malo, que la pureza, eh, que lo importante sería todo ser vírgenes y sacerdotes y las religiosas sería lo importante, y que el matrimonio, bueno, para los que no pudieron ser curas, sería algo eh, como un dar permiso para que puedan vivir de una manera
no tan cristiana, pero eso no es el cristianismo. El cristianismo es la encarnación, es el que el Hijo de Dios se hizo carne y que es una religión que está muy arraigada en lo que significa la corporeidad. Por lo tanto, yo creo que todo lo que podemos hacer para difundir la teología del cuerpo, para mostrar el verdadero significado del cuerpo, el significado de la vocación, el significado y la vocación de nuestro cuerpo y lo que significa la relación entre el varón y la mujer, nos va a hacer un gran bien. Por último, termino con una reflexión del cardenal Schönborn, que él dice: estamos acostumbrados a ser mayoría y a decir todos sobre todos. Ahora es el momento de reconocernos como minoría y de dar testimonio cada uno a su lugar de nuestra fe. Con eso terminamos esta clase. Nos preparamos para revisar los protocolos que les voy a enviar y para la prueba final. Muchas gracias y nos estamos escuchando más adelante.